1:06 ha concluido de esta manera el mensaje al Congreso del presidente de la República, Pedro. Si volvemos, entramos con un rápido comentario que vamos a hacer Rosa María y yo sobre lo que el presidente ha querido o ha transmitido. Yo, Rosa María, lo que te diría es que mi resumen de manera muy sintética es que es un mensaje lleno de falsedades, de la descripción de un país que la verdad que no existe, a partir de un texto mal leído y que creo que el presidente no alcanza a entender, pero habla de un país que no existe y que dice que cuando se contrasta con la realidad, esa realidad no coincide con lo que él dice porque hay un periodismo general que lo que hace es que tergiversa y miente y engaña a la gente porque está al servicio del conservadurismo y la corrupción. Lo bueno, creo que ninguna barbaridad que pudo soltar. Lo malo es que no hay ninguna autocrítica, lo que implica que va a seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, es decir, llevar al país al abismo. ¿Tú cómo lo ves, Rosa María? Varias cosas. La primera es, por si acaso, para que lo sepa el público en general, todos a partir de la mitad del mensaje ya teníamos el texto escrito. Los congresistas también lo han estado leyendo en su celular. Sabían que en el minuto final el presidente iba a hacer 2 pedidos y lo llegó a decir, pero solo mencionó el segundo, que el Congreso de la República trabaje los proyectos de ley y los mostró enunciados, los cuales presento en este acto, los más de 40 que ya tenía, más los 5 o 3 que ha presentado ahora. Pero lo que no leyó fue: conmino a los ciudadanos que se encuentran prófugos de la justicia y que el país reclama su comparecencia a entregarse a las autoridades, pues el Perú quiere saber la verdad. Entonces, eso que suena tan falso, porque uno de ellos es su sobrino y el otro su ministro, la verdad que es que creo lo que provocó la gritería dentro del Congreso y lo que ha terminado... Pero además, Rosa María, el testimonio que ha dado Bruno Pacheco y está en la mesa es que el que lo ayudó a fugarse fue el presidente Pedro Castillo a través de Beder Camacho. Ahora sí, sobre el mensaje, 3 cosas. La primera es que, lo puse en Twitter hace un rato, yo no tengo la menor idea de cuál es ese país tan bonito del que habla el presidente, o todos mis amigos economistas, te incluyo también, Augusto, me han mentido durante mucho tiempo, ¿no? Porque yo puedo ahorita comenzar a leer cifras y preguntarles cómo que el país no iba a crecer en inversión privada este año. ¿Qué pasó? El presidente dice que son 44,000 millones los que van a crecer este año y cosas así. Ya hay otros medios que están comenzando a sacar datos por separado y decir por qué son engañosos. Y eso es lo terrible de una media verdad. No es una mentira al 100%, es la manipulación de cifras para hacer creer una realidad que no existe. Lo segundo es que no hay una sola reforma relevante, ni siquiera ha mencionado a SUNEDU, a la reforma universitaria, una de las pocas que ha heredado. Segundo, que en lo que es programas sociales también está manipulando con las cifras. Efectivamente, durante este año se han aplicado muchísimas más dosis que las que recibió en julio el año pasado. Lo que no ha dicho es que a partir de que llegó Condori, el programa de vacunación se vino abajo. Y así podríamos ir sector por sector. Así es. Rosa María, te pido hacer un alto nada más en los comentarios. Vamos a ir con Diego Quispe, que está para que nos acabe de contar lo que está pasando a la salida, lo que ha pasado a la salida del Congreso. Por favor, y seguimos con los comentarios. Diego, adelante, por favor. Gracias por el pase, Augusto. Bueno, el presidente de la República no terminó 2 párrafos del discurso presidencial. El último párrafo precisamente era el que exhortaba, ¿no?, a los prófugos de la justicia a entregarse. Ha acabado rápido, se ha retirado rápido, e inmediatamente ahorita está dirigiéndose a Palacio de Gobierno, acompañado de algunos congresistas y también por sus ministros, y resguardado nuevamente también por este gran despliegue policial y de seguridad del Estado. También ha habido congresistas que mientras el presidente daba su discurso se estaban retirando hacia el edificio allá de la Torre. Por ejemplo, se retiró la congresista Noelia Herrera de Renovación Popular, Adriana Tudela y Alejandro Cabero de Avanza País, y también el congresista Jorge Montoya, y algunos congresistas como por ejemplo Norma Yarro le dieron la espalda al presidente de la República mientras se encontraba en el hemiciclo. Claro, esto es un gesto que ya lo habían anunciado que iban a realizar en caso el mensaje del presidente no convenciera y no hiciera un mea culpa. Ojo que el presidente no se ha pronunciado para nada sobre las acusaciones de corrupción, sobre las declaraciones que ha dicho, por ejemplo, su exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco. No, básicamente, en cuanto a temas de corrupción, se ha encargado
se ha abocado a culpar a los medios de comunicación. No, que más allá de eso, Augusto, son los medios de comunicación los mismos que destaparon casos como por ejemplo contra Alejandro Toledo, contra Alan García, Keiko Fujimori, Martín Vizcarra, son los mismos que ahora están destapando presuntos casos de corrupción contra Castillo, ¿no? Muy bien, Diego, muchas gracias por el resumen de lo que estás viendo en ese momento, y seguimos con la transmisión porque estamos con las imágenes donde se ve cómo el presidente está dirigiéndose por el Jirón Junín. Entiendo, Así ahí Rosa María, ayúdame a describir, pero está Roberto Sánchez, el congresista que es además así ministro, su esposa, su hijo, muy cerca. Así es, en el terno sin medalla, digamos, sin fajín, más claro, el hijo del presidente. Los que tienen la medalla al pecho son congresistas, los que tienen fajín Correcto. son ministros. La primera dama va de rosado al lado del presidente de la República. Pero lo que ha dicho Diego Quispe es verdad, comentando el mensaje, toda la culpa la tiene la prensa. Un mensaje confrontacional con los medios de comunicación, diciendo que lo insultan, que lo degradan, que mienten. Y hasta ahora los medios de comunicación han presentado información, y lo seguirán haciendo hoy y mañana, sobre las cifras que el presidente ha presentado, que no son correctas, reitero, son cifras manipuladas, distorsionadas, para hacer creer una realidad que, hay que decirlo, es evidente para cualquiera que no es tal. Absolutamente. Luego, creo que hay un trabajo ahí pendiente de desglosar todo lo que ha venido diciendo el presidente en este mensaje, pero la verdad que desde mi primera interpretación, y coincide con lo que tú estás mencionando, acá hay un mensaje que es absolutamente lleno de mentiras, falsedades, que en el mejor de los casos pueden ser medias verdades o grandes mentiras para describir un país que es un paraíso y que no está en ninguna parte. Y ahí está las encuestas de opinión pública que simplemente dan cuenta de una presidencia que ha significado en muchos terrenos, no solo en el de la corrupción, sino en el de la calidad de vida de la ciudadanía, un desgobierno absoluto y una pérdida de calidad de vida en general en el país, yo me reía especialmente para los más pobres. Habían mejorado la calidad de los servicios, por ejemplo, del Estado, ¿no? Decía, no se ha enterado de lo que está pasando en brevetes, no se ha enterado de lo que está pasando en pasaportes. O sea, no tiene una idea de lo que es un trámite hoy para un ciudadano peruano, porque su gobierno no es capaz de organizarlos. Y ahí va el otro tema, ¿no? O sea, como te digo, primero, ninguna reforma especial. Segundo, una lectura falsa de la realidad. Y tercero, que no hay una lectura correcta del momento político, Diego ya adelantó algo, ni del momento económico. El momento político requería que él hiciera alguna autocrítica, dijera, nos hemos equivocado en esto. Solo al principio del discurso, que me he tomado la molestia, mientras él lo leía, yo lo leí más rápido, pero dice solo al principio que hizo algunas malas designaciones y algunas personas abusaron de su confianza. Esas es todas las dos líneas que hay en todo el discurso sobre nos hemos equivocado, hemos hecho las cosas mal. Y no basta decir que le da todas las garantías a la minería, que le da todas las garantías a la inversión privada. No basta, ya debería saberlo, porque esa inversión privada no está. Y él tendría que preguntarse por qué no está. Esa es la discusión acá. Y esa lectura no está por ninguna parte en el discurso. Claro, y lo lamentable ahí es que en ese caso lo que tenemos es que es un presidente que no tiene pero ninguna autocrítica, y lo que eso quiere decir es que cree que está haciendo bien las cosas, y por tanto lo que esto permite concluir es que va a seguir haciendo las cosas como las ha venido haciendo durante el primer año, y eso es llevar al país al abismo. Más tiempo de un gobierno en esa dirección, que solo le hacen creer al presidente que se le dan un texto cada ministro que él creo que no llega ni siquiera a entender bien. Es bien difícil que pueda tener alguna capacidad de enmienda y que pueda el país corregirse para generar mejores servicios públicos, mejor calidad de vida, atraer inversiones. Nada de eso existe. El presidente cree que sí, que vive en un país el que lo describe él y sus asesores y ayudantes que le van describiendo. Ese país que el presidente habla no existe. Ahora, si entramos a pequeños detalles que no hay tiempo hoy, pero háganlo, por favor, a pequeños detalles en los párrafos del discurso, hay disparates completos, Augusto. O sea, tú no puedes decir, como un gran logro del gobierno, que han concluido 125 kilómetros de carretera a nivel nacional. La red vial nacional tiene 60.000 kilómetros de carretera. ¿Qué cosas son 125 kilómetros de carretera? Es ridículo.
O sea, quien le pasó la cifra le hizo un daño. O cosas como que hay 59,000 trabajadores CAS y luego dice que van a contratar y ahora van a ser algo así como 30,000 trabajadores de salud. Pero si los van a contratar a todos, no deberían ser muchos más que el número de los que son ya. Disparate y medio. Tienen que revisar con detalle, por favor, el discurso. Una lectura rápida les va a permitir encontrar estos disparates. Cosas absurdas. Justicia tiene 2 párrafos, Interior 4 o 5, educación, como te digo, la educación universitaria desaparece, solo habla de un examen de ingreso, que no es un examen de ingreso libre, como ahora se sabe, y habla también con medias verdades sobre distintos temas, ya en los temas de fondo, no solamente en los números. Así que es un mensaje decepcionante, muy decepcionante, no se inserta en la realidad política, y hay que recordar que el escándalo ha explotado el día lunes, se esperaba hoy jueves que respondiera, y el presidente no ha tenido una sola intervención durante los últimos 3 días para hablar del tema de la corrupción que apunta a él. Entonces se esperaba que en este mensaje hablara de la corrupción que apunta a Rosa María, él. te pido parar un ratito. En ese momento está Carlos Rosales ahí, justo donde está llegando el presidente de la República, y nos va a contar lo que está ocurriendo. Adelante, Carlos. Llega entonces el presidente de la República, Pedro Castillo, aquí a Palacio de Gobierno. ¡Presidente! ¡Presidente! ¿De qué país nos está hablando, presidente? ¡Presidente! Bueno, vemos entonces que ingresa Pedro Castillo, presidente de la República, después de haber brindado el mensaje a la nación, ingresa junto con sus ministros, no ha querido responder a las preguntas de los medios de comunicación, que los tuvimos aquí, por supuesto, esperando a que ingrese nuevamente a Palacio de Gobierno, después de haber sido interrumpido por el Congreso de la República durante su mensaje. Ya ha ingresado en estos momentos al patio de honor. Vamos a darle pase a nuestro compañero Omar Coca para que pueda brindarnos más detalles al respecto. Bien, Sí, mientras entra Augusto. Omar Coca, estamos viendo el ingreso del presidente Castillo con su esposa, y me dice Rosa María que el señor que va uno alto al costado es el hijo del presidente Castillo. Yo pensaba Sí. que era mucho más joven. Es un muchacho ya, es un joven, como se dice en el Perú. Creo que todavía es menor de edad, pero está por cumplir los 18 años. Porque tenía 16 cuando empezó la campaña. Bueno, evidentemente tiene 17, de estar muy cercano a los 18. Es el hijo del presidente. No está la niña pequeña, pero sí está el hijo del presidente y la esposa del presidente. Como ustedes observarán, es el único que no lleva banda de ningún tipo, ¿no? Ni fajín, ni medalla al pecho. Saluda a las tropas en realidad, porque no hay público. Esperemos que en la tarde se pueda abrir la Plaza de Armas. Hoy es un día de fiesta para todos los peruanos. En Lima creo que ha salido un rayo de sol. Acá estamos en un sol luminoso, y en todo el Perú estamos con un día muy bonito. Creo que merece la gente entrar a disfrutar pese a este desastre de discurso que, mira, comparado con el discurso de Monseñor en la homilía, empalidece. Yo creo que Carlos Castillo dijo cosas mucho más interesantes que Pedro Castillo, ¿no? O sea que, la verdad, un mensaje para el olvido, pero vamos a tener que analizarlo también en los próximos días con los invitados que vamos a tener ahora. Es correcto, creo que nos informan desde el Switcher si ya podemos entrar con los invitados. Muy bien, nuestra primera invitada es la expresidenta del Consejo de Ministros de este gobierno y expresidenta del Congreso de la República, la señora Mirta Vázquez. Expremier, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su primera reacción del mensaje que acabamos de escuchar? Muy buenas tardes, don Augusto, Rosa María. Creo que un poco compartiendo con ustedes la sensación que tenemos sobre este mensaje, un mensaje que está totalmente desconectado con la realidad que tenemos en el país. Estamos en una situación gravísima de crisis y es una crisis provocada justamente por el tema político y por la gestión que el presidente está haciendo. Lamentablemente tengo que decirlo de manera directa, habiendo sido
miembro de este gobierno, también yo creo que es un mensaje que realmente no asume ninguna autocrítica, que es lo que mínimamente esperábamos los peruanos, ¿no? Una autocrítica referente al asunto de cómo se ha llevado la gestión y sobre todo una respuesta a estos temas de corrupción que llegan a involucrar al propio presidente. Ni siquiera el último párrafo, que por lo menos, digamos, es un párrafo mínimo, pero algún gesto, ¿no? De decir, ya esperamos que esto se resuelva, que los responsables respondan a la justicia, pero ni siquiera eso. Creo que nos decepciona mucho y además, efectivamente, decía Rosa María, y con cierta razón, hay ciertas cosas que primero no se pueden mostrar como logros porque son cosas que el gobierno siempre ha hecho, pero además creo que hay varias cosas que yo, habiendo sido parte del gobierno, noto con nitidez. Por ejemplo, en el tema de lucha anticorrupción, no menciona nada. Cuando el año pasado, cuando yo estaba presidiendo el Consejo de Ministros, logramos convencerlo de que firme una hoja de ruta que tenían temas específicos, ¿no? De lucha contra la corrupción, por ejemplo, que establecían una mejora en el sistema de transparencia de la gestión pública, sobre todo de las oficinas, digamos, que están adscritas al Ejecutivo, cosas como controlar la idoneidad de funcionarios públicos. Claro. Temas como, por ejemplo, la denuncia concreta frente a temas fundamentales de lucha contra la corrupción, lo cual siento yo que se ha abandonado, que han renunciado a eso, que se va a seguir con un sistema que realmente lo que genera es que la corrupción se pueda agudizar, digamos, dentro del Estado, ¿no? Y como eso, varias cosas que yo lamento que se estén abandonando, que fueron promesas también de este gobierno, el sistema de salud, por ejemplo, unificado, ¿no? Que era la gran promesa, y que ahora se obvia totalmente. Se habla de cosas muy concretas, la vacunación, etcétera, que además ha ido desmejorando mucho, ¿no? Creo que son cosas que uno le hace sentir, pues, que realmente estamos con un gobierno que nítidamente está sin rumbo, ¿no? Nítidamente está sin rumbo. Rosa María. Yo estaba tratando de buscar, digamos, de ser generosa con el señor Castillo, buscando una reforma relevante en las 86 páginas. Algo que tú digas, bueno, puedo estar en desacuerdo o en acuerdo, pero es algo que va a transformar de alguna manera un sector. Y no he encontrado alguna. No sé si usted ha encontrado alguna. No, y al contrario, Rosa María, me temo que hay cosas que van a ir empeorando. Por ejemplo, el tema de minería informal, ¿no? Que es una cosa que yo también estoy muy preocupada porque el año pasado, justo el 31 de diciembre, el Congreso había aprobado una ley que lo que hace es ampliar los plazos para los mineros informales. Se lo advertimos al presidente y le dijimos que esa ley no debiera ser promulgada. Tanto el viceministro de Medio Ambiente, Mariano Castro, y mi persona insistimos mucho en el tema. Lamentablemente el Ministerio de Energía y Minas sacó un informe positivo a esa ley y el presidente decidió promulgar esa norma. Ahora lo que dice el presidente es que se va a llevar adelante una estrategia de ver cómo se los incorpora y que, bueno, no se va a formalizar a aquellos que actúan con violencia. La minería informal está llena de violencia, está llena de temas que realmente distorsionan el medio ambiente, generan explotación incluso de menores, prostitución, etcétera, y frente a eso ninguna medida concreta. Al contrario, dice, ya hemos terminado un plan sobre cómo los incorporamos, y realmente él se comprometió, hay una comisión básicamente que lo que busca es la formalización y ver de una vez quiénes pueden calificar para formalizarse o no. Se comprometió a hacerlo frente a mi persona y hasta el día de hoy nada, y ahora simplemente se está abandonando esto y dicen, bueno, ahí nada que ver, y además, fíjate lo contradictorio que es, ¿no? Porque dice, vamos a proteger a los defensores ambientales. ¿A quiénes están matando hoy en día? Están matando a indígenas
indígenas que están defendiendo su territorio de mineros ilegales, de narcotraficantes, de gente que entra a la tala ilegal, están en una situación gravísima. Las comunidades indígenas acaban de venir hace unos días a pedirle protección y ni siquiera se destina presupuestos. Entonces no se puede hablar, si es que no se va a luchar contra esas economías informales, se sigue desprotegiendo a los mineros, a los defensores ambientales que son los indígenas, y nada de lo que se está diciendo es real, ¿no? Me temo que Señora Vázquez, quería preguntarle, usted tiene una visión privilegiada de lo que estamos analizando porque fue presidenta del Consejo de Ministros y por tanto trabajó muy cerca del presidente Castillo. ¿Cómo entender lo que ha pasado y cómo entender en esto que estamos coincidiendo los tres, de un presidente como sin rumbo, sin absolutamente capacidad autocrítica? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo explicar eso? Bueno, yo siento que hay tres factores que generan que la gestión del presidente sea cada vez más deficiente, ¿no? Y que cada vez de alguna manera se desfigure más. Lo primero, y que yo lo dije incluso abiertamente, incluso en mi renuncia, es que el presidente, como cualquier otro ciudadano, creo que es una persona que entró sin conocer nada de la gestión del Estado, y eso se puede comprender, pero ¿cómo se salva esa deficiencia? Rodeándose de gente idónea que pueda asesorarlo y que pueda decirle por dónde y cómo, de qué manera se gestiona el Estado, cosa que el presidente no ha hecho, y me parece que ahí hay una clara negligencia de él, porque muchas veces le hemos dicho, le hemos repetido que hay personas que no son idóneas, que hay personas cuestionables alrededor suyo, y no hizo caso, decidió no hacer caso y más bien ratificarlas. Ahora tenemos el resultado, ¿no? Que en principio ha sido una gestión que no solamente es deficiente, sino que ha ido cometiendo serios errores que los han ido llevando incluso al tema de lo ilícito. Por ejemplo, yo le pregunté alguna vez al presidente cómo es que podía ir a la casa de Zarratea a atender a gente, y claro, él me explicaba que ahí no se hacía ningún tipo de gestión de Estado, pero le decía, eso algún asesor le tuvo que haber dicho, claro, que eso no se podía hacer. Y él me dijo, no, pero bueno, los asesores dijeron que PPK lo hacía, que otros presidentes lo hacían. Un asesor no te puede decir, si lo hacen otros, tú lo puedes hacer, ¿no? Entonces, creo que no se rodeó de las personas idóneas. Segundo, creo que es un presidente que no define cuál es digamos, hacia dónde quiere ir, ¿no? A veces oscila y bueno, quiere estar con la gente ligada al señor Cerrón, que son totalmente extremistas, que ven en los famosos caviares todo el problema, y bueno, y a veces oscila a regresar hacia, por ejemplo, a aliarse con sectores ultraconservadores, ¿no? Entonces, no define una posición. Yo nunca logré entender por qué, creo que ahí cede a las presiones. Y lo tercero que me parece es que, claro, ha cedido a esta visión. Creo que le hicieron creer que hay que seguir gestionando el Estado de esta manera patrimonialista, que si otros robaron, pues no va a pasar nada si sucede una cosa así, y se han involucrado en temas de corrupción muy serios, que creo que, siendo un tema que se ha repetido en todos los gobiernos, él debió cuidar mucho. Este era un gobierno muy simbólico para la gente, sobre todo de las regiones, la gente de los sectores más postergados, y creo que no se podía repetir esta historia. Eso la población creo que no se lo va a perdonar un poco, ¿no? Doctora Vázquez, hay una cuestión también que es el tema económico desde la perspectiva, yo diría, de Vladimir Cerrón. A Vladimir Cerrón este mensaje tampoco le puede haber gustado. Es decir, ya se archivó la Asamblea Constituyente, pero nosotros apostamos por la gran minería, apostamos por la gran empresa, queremos que aumente la inversión, todos están protegidos, no les va a pasar nada, paguen sus impuestos, cuiden el medio ambiente y nosotros estamos con ustedes. Ese no es el mensaje de Vladimir Cerrón. Entonces, a él tampoco le va a gustar este mensaje. ¿Para quién es este mensaje? Yo trataba de pensar, ¿a quién el presidente se está dirigiendo? ¿A cuál aliado?
Sí, es un poco extraño, ¿no? Porque, a ver, los sectores de izquierda van a cuestionar y con justa razón este mensaje, ¿no? Porque efectivamente este gobierno que incluso lo quisieron pintar de comunista, izquierdista, comunista, no tiene, este discurso no tiene ningún signo de eso, al contrario, se presenta como un gobierno muy neoliberal, ¿no? Que vengan todas las inversiones, que acá vamos a apoyar, etcétera. Eso no le gusta, de hecho no es parte de lo que él había prometido con los sectores de izquierda, no es para los sectores de derecha tampoco, porque saben que realmente lo que se está diciendo cae en saco roto. Por ejemplo, la gran minería, ¿cuál es el problema de la gran minería? Los conflictos, y respecto a los conflictos no ha dicho nada. Nada, ni una palabra. Logramos armar un buen equipo que asuma los conflictos, que pueda dialogar con las empresas, con las comunidades, y ese equipo ha sido destrozado. Entonces, ¿qué se va a hacer con los conflictos? ¿Lo van a seguir manejando como lo han querido manejar, poniendo estados de emergencia, reprimiendo a la gente? Eso no da resultados. O sea, tiene que haber una real política, y yo pienso que los empresarios deben estar pensando, claro, nos ofrece seguridad, pero si no dice cómo se va a llevar adelante, por ejemplo, el manejo y la gestión de los conflictos, eso cae en saco roto, ¿no? A lo mejor se quería dirigir a pequeños grupos, habla, por ejemplo, de los artistas, que les va a dar un bono, pero yo creo que eso no va a ser muy relevante. La población, por ejemplo, a mí me descorazona mucho. Yo estuve esta semana que ha pasado con la red de ollas comunes, que le ha planteado incluso una ruta muy clarita al ministerio al MIDIS. Le ha dicho, miren, no se trata de más canastas ni bonos, etcétera, se trata de replantear la política alimentaria. O sea, lo tienen clarísimas las mujeres de ollas comunes. Necesitamos vincularnos, por ejemplo, a cómo nosotros adquirimos productos de la agricultura familiar. Falta una reglamentación en las compras para agricultura familiar. Le han planteado, por ejemplo, el tema de la recuperación de alimentos, una ruta clarita, y nada de eso se ha mencionado. Doctora Vázquez, ¿no? sí, visto lo que hemos visto en el primer año, visto el comentario y la interpretación que usted tiene de lo que ha visto en este mensaje, que lo que nos apunta es qué es lo que viene en el siguiente año, y los testimonios sobre vinculación del presidente Castillo con asuntos de corrupción muy graves, ¿usted cree que el gobierno de Pedro Castillo lo que más le conviene al Perú es que termine? Pues miren, yo lo que creo es que en este momento, tal como está su situación, es decir, no tiene claridad en cuáles son los objetivos de gobierno, ¿no? Ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. ¿Y por qué no tiene esa claridad? Porque también están, y creo que van a seguir muy, muy concentrados en su defensa frente a los graves hechos de corrupción con los que se le vincula. Entonces, creo que así no hay condiciones para continuar con un gobierno. ¿Cómo gobernamos si digamos, hay serias acusaciones? ¿Cómo te concentras en decir cuáles son mis objetivos para el país? ¿Qué le ofrezco al país en medio de una situación así? Yo creo que no hay condiciones para que siga adelante, que tendría honestamente que buscar una salida, ¿no?, a esto. Doctora Vázquez, usted fue testigo de algunos asuntos que en su momento probablemente no comprendió. Por ejemplo, la salida de Avelino Guillén, ¿no es cierto?, y que defendió y que usted protegió con razón. Y él, a su vez, fue testigo de eventos que compartió con usted sobre la conducta, por ejemplo, del general Gallardo y los ascensos dentro de la Policía Nacional. Esta semana ya hemos sabido por Bruno Pacheco, se ha filtrado la información, que en efecto se pagaron por ascensos. Incluso que el señor Bruno Pacheco ha entregado una lista manuscrita de puño y letra del presidente de la República, que le entregó a él y él la entregó a la Fiscalía, y que los $20,000 en el baño corresponden a uno de esos pagos. Visto los hechos hacia atrás, porque a veces uno no entiende lo que le pasa hasta que cae la pieza del rompecabezas que faltaba. ¿Usted ha tenido esa sensación? ¿Ha tenido la sensación de que ya entendió lo que pasó?
Sí, efectivamente, uno cuando mira los hechos, digamos, desde afuera, además, eh, miren, hay una sensación que creo que la tengo como toda peruana de indignación, pero además de mucha preocupación de cómo está estructurado nuestro Estado. Nuestro Estado está estructurado casi para que lo asalten, ¿no? Yo era primera ministra y tal como está diseñado el Estado, todo está en compartimentos, ¿no? Y entonces uno no tiene la posibilidad siquiera de enterarse qué es lo que está pasando. El doctor Avelino Guillén hizo todos sus esfuerzos. El último día que hablamos con el presidente, él además le reportó de manera directa, le dijo todas las irregularidades, y esto de los cobros, digamos, en los ascensos, eran cosas que se decían, y el doctor Avelino Guillén justamente estaba en ese esfuerzo por investigar. Y recuerdo que usted dijo, en un momento el presidente dijo, yo no estaba enterado de eso, y usted dijo que le dijo al presidente, el ministro Guillén le ha informado de este asunto. Usted puede no decir que no lo sabe. Exactamente, porque es más, el ministro Guillén le dijo, yo le he entregado un informe tal fecha para que usted lo lea, y el último día que hablamos los tres, le dijimos eso, no puede ser que no esté enterado de estas situaciones, pero si no está enterado, el ministro Guillén se tomó el tiempo todavía de volverle a hacer el recuento de esto, ¿no? Entonces, vista las cosas, doctora Vázquez, ¿usted cree que el presidente sí participó en el esquema de corrupción en la venta de ascensos? Yo no tengo elementos para decir él participó, pero miren, están saliendo varias cosas a la luz. Creo que hay piezas claves como el señor Pacheco, que ha estado muy cerca al presidente, que irá seguramente entregando algunas evidencias. Yo lamentaría mucho que en nuestro estado nuevamente se repita esta historia, que un presidente también está involucrado en estos hechos de corrupción. Y está el caso del exministro Silva, que usted, entiendo, conversó con el presidente, y el presidente estaba muy cerrado en defender al ministro Silva, ¿no es cierto? Sí, bueno, nosotros siempre conversábamos y yo le planteaba la necesidad de algunos cambios. De hecho, cuando yo llegué ya había una crisis con el Ministerio de Transportes, porque estaban haciendo todos estos cambios que además no estaban en el marco de la ley. Yo le pedí informes al ministro, le planteé esto al presidente, le dije hay una dificultad, pero también fue, fíjense, el tema de que en ese momento el propio Congreso interpeló al ministro. Estábamos con particularmente yo esperaba que ahí se produzca una censura, ¿no? Finalmente lo terminaron blindando, y eso nos quita piso como para seguir insistiéndole al presidente de que tiene que sacarlo, ¿no? Al final era como que el Congreso mismo le dio el espaldarazo y claro, finalmente nos debilita mucho dentro a mí y a algunos ministros que habíamos notado que había necesidades. La situación es cómica porque ya lo llegaron a interpelar en noviembre y hasta febrero no podían votar la censura, porque había en el Congreso, y hay en el Congreso en este momento, congresistas que estaban, ¿cómo decirlo de manera elegante? Mejor se lo digo, comprados por alguien en el gobierno. Efectivamente. Apoyándolo, se dice apoyándolo. Estaban con apoyo. Un apoyo. Muy bien, doctora Vázquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Y feliz 28. Feliz 28. Feliz 28, muchas gracias. Feliz 28 para usted. Y Augusto, nos tenemos que ir rápidamente a una mención de nuestros auspiciadores. Es correcto. Y luego regresamos con Pedro Cateriano. Arranco yo. Samsung muy pronto te llevará por tu lado más creativo, desplegará tu lado más creativo y productivo para llevarte a un nivel superior. ¿Estás listo? Entérese más a continuación.
Muy bien, y ahora vamos a darle pase al saludo de nuestro auspiciador. En Sauder Perú, llevamos décadas trabajando por el país, sumando empleo y aportando a su crecimiento, generando recursos que hacen más fuerte su economía, compartiendo el orgullo de ser parte de un país grandioso, lleno de contrastes y culturas vivas, con gente ingeniosa, emprendedora y luchadora. Un país al que renovamos nuestro amor y nuestro compromiso de redoblar esfuerzos para acortar brechas y promover su desarrollo. Felices Fiestas Patrias. Sauder Perú. Juntos sí podemos. Muy bien, Rosa María. Y ahora vamos a conversar con otra persona que ha ocupado la presidencia del Consejo de Ministros en 2 oportunidades, y es el doctor Pedro Cateriano Bellido. Doctor Cateriano, muy buenas tardes. Buenas tardes, Muy Augusto. buenas tardes. Feliz 28, que usted nos va a dar un mensaje optimista con respecto a lo que acabamos de escuchar en estas 2 horas en el Congreso. ¿Qué nos puede decir de la parte positiva del mensaje? Yo creo que prueba una vez más la incapacidad. No estamos escuchando muy bien todavía a... Yo sí, ¿ah? ¿Sí? Yo sí, pero yo escucho, acá yo sí. a ver, pues, adelante, sigamos. Decía que prueba una vez más el presidente Castillo que no está preparado para ejercer el cargo de presidente de la República. No solo ha sido un mensaje ausente de realismo político en un contexto tan grave como el que estamos pasando, en donde, por ejemplo, el compromiso de la lucha contra la corrupción ha estado casi ausente, ha ejercido una defensa cínica frente a las gravísimas imputaciones. Y de otro lado, en temas tan sensibles como, por ejemplo, la falta de agua potable de 3 millones de peruanos, prácticamente ha estado ausente. ¿Acaso sea este el caso más grave de violación de derechos humanos que comete el Estado peruano? Nada. Sobre su compromiso con la educación también, un silencio. Los colegios del Perú, luego de la pandemia, están abandonados, muchos no han tenido mantenimiento, no tienen tampoco conexiones sanitarias. Entonces, si hacemos un recuento, al margen de la manipulación de las cifras que ha hecho en algunos casos, ¿no? O arrogarse obras que no hace el gobierno, como por ejemplo el puerto Chancay. Es una inversión china. Ahí no hay un céntimo de inversión del Estado. Pero en fin, lo que ratifica es la pobreza del presidente, que ya empieza a dar lástima, ¿no? La generación ya genera una sensación de tal vergüenza que no hay cómo calificar su conducta política y, bueno, echarle la culpa a la prensa que no informa, que manipula. Prueba una vez más también su endeble formación democrática, ¿no? Lo que hemos apreciado a lo largo de estos 12 meses es precisamente que el presidente no tiene una conducta democrática porque no da cuenta de sus actos, no se somete a cuestionamientos, a cuestionarios de los periodistas. Y bueno, si los periodistas o la prensa en general ataca, manipula la información, ¿por qué no él enfrenta la realidad? ¿Por qué con franqueza no se sienta contigo, Rosa María, o con Augusto, y da cuenta, pues, enfrenta esta manipulación que él dice es consecuencia de esta crisis política, ¿no? Si seguimos ese razonamiento del presidente, da la impresión, pues, que los $20,000 que encontró la Fiscalía en Palacio de Gobierno, en la oficina del señor Pacheco, llegaron por arte de magia o ha sido un invento alevoso de la prensa. O el testimonio que está dando Pacheco también, que dicho sea de paso, ha formado parte de su círculo más íntimo. ¿Es acaso una invención de la prensa?
los adversarios políticos de este gobierno hemos inventado esta imputación. No, todos son actos delictivos que han surgido del entorno más cercano, íntimo del presidente de la República. Y frente a estos hechos de gravedad que tienen al país al borde del abismo, el presidente Castillo simplemente ha estado ciego, sordo y mudo. Entonces... Oye, no ha dicho nada. Ahora, buscándole absolutamente nada. Algo positivo al mensaje. A ver, temprano yo le decía a Augusto, puede ser que opte por lanzar un mensaje mucho más populista, ¿no? Más en el sentido, vamos a expropiar la minería, los hidrocarburos, vamos a entregarle al pueblo el Océano Pacífico, no sé, más en el estilo, digamos, de Vladimir Cerrón. Sin embargo, no ha salido de su boca una palabra en ese sentido. Si un empresario que recién llegara al Perú y no supiera nada del pasado de Castillo leyera su mensaje, no encontraría en él ninguna amenaza a la inversión privada. Sin embargo, pregunto, ¿es creíble? ¿Es creíble ese tipo de afirmaciones? ¿Voy a cuidar la propiedad y la inversión privada? Y quisiera agregar a la pregunta de Rosa María, doctor Cateriano, antes que responda, porque creo que esa persona que viene del extranjero diría, ¿he llegado a Singapur? Sí. Estupendo. Este país crece. Es una visión irreal de la situación política del país. Además, no ha tocado el tema de la minería con la claridad que debió haberlo mencionado. Mencionó el tema del canon minero, por ejemplo, ¿no? Pero sí, el canon minero aumentó porque los precios de los minerales subieron. No ha dicho qué medidas va a tomar para que ese canon minero, esos miles de millones de soles, se ejecuten, que su inepto gobierno y los gobiernos regionales y municipales no han gastado en favor de la gente. Han guardado silencio. Sí, pero lo que quería anotar en esa línea, que el discurso ha estado lleno de esos problemas de coherencia, ¿no? Es como decir, nunca le hemos dado tanta plata a las ollas comunes o a los comedores populares. Es que nunca ha habido tanta hambre en el Perú. O sea, ya no se necesitaba, porque la pobreza se había reducido y ahora hay que alimentar y subsidiar ahí donde la pobreza regresó. Y es obra suya, ni siquiera se da cuenta de lo que está diciendo. Por eso parece poco creíble, creo yo, ¿no? Por las contradicciones e incoherencias. Eso es absolutamente cierto. Además, por ejemplo, ha mencionado el aumento del ingreso de los trabajadores, pero no ha dicho que, o nadie ha hecho, digamos, una autocrítica al interior del gobierno sobre la inflación. Claro. Hoy día estamos, después de 2 décadas, en 2 dígitos. Y permítame agregar que lo que ha dicho es mentira, porque los ingresos promedio de los peruanos han caído 20% en los últimos años. No regresamos todavía al periodo prepandemia. Entonces, eso es imposible sostener. Es una mentira lo que dice el presidente. Exactamente. Claro. Y además, debido precisamente en el ámbito minero al clima de agresiones que ha sufrido la minería, las labores de exploración y de explotación prácticamente se han detenido. No hay anuncios de grandes inversiones mineras. El tema del gas, teniendo el Perú reservas de gas, las labores de exploración y explotación también detenidas. Y bueno, el presidente confía en Petroperú, cree que Petroperú nos va a sacar del gran problema. Pero entonces, es peor, ha dicho que hay electrogrifos de Tacna Tumbes, que ya están. O sea, Singapur, yo nunca he visto un electrogrifo, no sé si ustedes los han visto o no, pero él dice que ya están de Tacna Tumbes, es facilísimo. Entonces tú dices, caramba, hay electrogrifos, no tengo ni idea, pero bueno, de claro, Tacna Tumbes, por toda la carretera. Ahora, ahora quisiera preguntarle al doctor Cateriano, porque acá hay un mensaje que no satisface a nadie. Comentábamos eso y quiero leerle, si lo pueden poner, pues no, yo se los leo. Sí. El comentario de Vladimir Cerrón al mensaje del presidente Pedro Castillo. Discurso presidencial vacío.
sin la energía moral necesaria, sin compromiso de un real cambio, sin anuncio de reestructurar el Estado, asamblea constituyente apenas nombrada, soberanía no enunciada, renegociación de contratos de ley, ausentes y recuperación de recursos nulos. ¿Para quién gobierna el presidente? No satisface absolutamente a nadie. Bueno, y eso lo que demuestra es la debilidad política del gobierno, ¿no? Porque ya felizmente creo que el tema de la Asamblea Constituyente por el momento no da más, precisamente por la debilidad política del gobierno. Como señalaba Rosa María hace algunos minutos, algunos pensaron que hoy iba a anunciar nacionalizaciones de los recursos del Estado, que iba a tener pues un tono político más en la línea de Cerrón, pero ha sido tan disperso, tan vago, tan irreal, que al final es un discurso sin coherencia ideológica y política. Y desde el punto de vista programático, vuelve a reiterar las buenas intenciones, pero con buenas intenciones no se gobierna, ¿no? Y lo que este gobierno sí ha demostrado es una calamitosa ineptitud para la gestión pública, para administrar los recursos del Estado, para ejecutar los presupuestos, para solucionar los problemas de administración del Estado del día a día. Y sobre eso no ha mencionado absolutamente nada el presidente. Doctor Cateriano, ya sabemos más o menos, cada quien tiene su versión, pero ¿cómo llegamos a esto? La pregunta ahora es ¿cómo salimos de esto? ¿Qué se puede hacer? Bueno, ¿acaso el evento más notorio de la jornada parlamentaria de hoy ha sido el final, ¿no es cierto? Los gritos, el enfrentamiento verbal, lo que corrobora pues que hay una polarización en el país que impide ver con claridad la salida. Y una vez más reiterar que la salida tiene que ser constitucional. Totalmente de acuerdo. Por esa razón, en diferentes oportunidades he reiterado que la renuncia, que dicho sea de paso, en la homilía del arzobispo fue claramente insinuada, por decirlo de alguna manera, es una vía que tiene que ser empleada, pero para ello también debe haber presión ciudadana. La pasividad de la ciudadanía en términos generales ayuda a que el presidente y su calamitoso gobierno sigan flotando. Y de otro lado, el caos, la anarquía existente al interior del Parlamento, porque la anarquía no solo es un rasgo distintivo del gobierno, también es del Parlamento. Sin duda. Y en este sentido, el Parlamento hasta ahora ha tenido una conducta bochornosa. ¿Cómo es posible que sigan en sus funciones los parlamentarios, los llamados niños de Acción Popular? ¿Por qué no han sido reemplazados por sus accesitarios? Ahora vemos que el Parlamento se ve involucrado en otra vergonzosa acusación de un parlamentario que es acusado de haber violado a una empleada en el Congreso. Dentro de su oficina. Dentro del Congreso. Sí, entonces, si el Congreso no adopta medidas urgentes para solucionar los problemas, el rechazo al Congreso va a ser tan trágico como el repudio que se tiene. Reitero la pregunta, presidente. ¿Cómo salimos de esto entonces? ¿Es el Ministerio Público el que debe actuar? ¿Es la ciudadanía la que debe actuar? ¿Cómo salimos? Porque ni el Congreso se quiere mover, ni el presidente se quiere mover porque sabe que si renuncia va preso. Entonces, ¿cómo salimos? Yo creo que aciertas en ese sentido. En este momento tenemos que confiar en la acción de la justicia, en la tarea que está haciendo la nueva fiscal de la Nación, la doctora Benavente, que le ha dado un giro, ¿no es cierto?, al trabajo en la Fiscalía y también al Poder Judicial. Y hay que recalcar la importancia de tener magistrados independientes para que en estas circunstancias administren justicia con apego a la Constitución y a la ley. Como hay ineptitud, demagogia y corrupción en el gobierno, y también acusaciones graves de corrupción contra algunos parlamentarios
inacción en el Parlamento, en realidad estamos en manos de jueces y fiscales. Porque, el único poder reitero, que queda. también hay una, y esto hay que reconocerlo, Augusto y Rosa María, hay una pasividad ciudadana que no sé si va a tener un límite, porque la situación del país ya se está acercando a un momento sumamente crítico, ¿no? Sin duda, sin duda. Rosa María, Muy ¿algo bien, más que Augusto. Sí. Nos tenemos que ir despidiendo porque van a ser las 2 de la tarde. Muy bien. Doctor Cateriano, a pesar de todo, Sí. el Perú ha pasado por peores cosas y de esta vamos a salir sin duda y ojalá salgamos fortalecidos y aprendiendo lo que no se debe hacer. Eso es absolutamente cierto y Así además permanentemente